Buenas tardes, mi nombre es José Luis Escapelato, yo soy médico especialista en clínica médica y terapia intensiva. Como docente de la cátedra de fisiopatología, hoy vamos a hablar un poquito de la fisiopatología de las alteraciones del equilibrio ácido-base. Por una cuestión de tamaño del archivo generado, decidí partir la presentación en dos, así que vamos a hablar ahora de la fisiología del equilibrio ácido-base y luego vamos a hablar de las alteraciones, de la fisiopatología de las alteraciones. Los objetivos de la clase son fundamentalmente exponer y resumir los mecanismos básicos de regulación del estado ácido-base, explorar los mecanismos fisiopatológicos más comunes y mostrar los trastornos ácido-base primarios y secundarios, con idea de que ustedes se familiaricen con los conceptos de las alteraciones del equilibrio ácido-base debido a que son muy importantes para el manejo de los pacientes, especialmente en las condiciones de emergencia. La hoja de ruta nos va a llevar a hablar un poco de todos estos temas, de la definición, de algunas definiciones de pH, de conceptos básicos del equilibrio ácido-base, los mecanismos compensadores, el mecanismo de eliminación de ácidos, las alteraciones primarias y algunas nociones de los trastornos mixtos. A modo de introducción, recordemos que los mecanismos fisiológicos generan una serie de ácidos, esto es fundamentalmente el metabolismo de la glucólisis y el metabolismo de las proteínas, generan ácidos. En el desarrollo evolutivo han aparecido distintos mecanismos para su regulación porque sabemos que existe una necesidad de un mantenimiento del pH en un rango muy estrecho para poder permitir todas las reacciones químicas que mantienen la vida. A modo de introducción, recordamos también que los hidrogeniones están en una concentración muy pequeña, aproximadamente 3,5 millones de veces menores que las concentraciones de sodio en el organismo. Esto hace que las variaciones que haya en los protones sean muy pequeñas, y para medirlas mejor y para poder tener una cuantificación mejor, se ha desarrollado una escala que es una escala que se llama de pH o potencial hidrogenión, que tiene algunas características particulares. Es una escala logarítmica, así que por lo tanto a veces es algo contraintuitiva y requiere que uno recuerde dos cosas importantes. La primera cosa importante es que es una escala que va de 1 a 14 en realidad, y a menor número, habitualmente esto significa una concentración de protones mayor, y la variación en un punto de la escala de pH conlleva un incremento en la cantidad de protones de una magnitud de potencia. Esto quiere decir 10 veces más. De esta manera, si la diferencia que hay de protones entre 6 de pH y 5 de pH es 10 veces más cuando tiene 5 de pH que cuando tiene 6. La sangre mantiene un pH en un rango muy estrecho. Se considera un pH normal el que va entre 7,35 y 7,45. Hay algunas variaciones, por ejemplo, la sangre venosa es algo más ácida que la sangre arterial, pero si ustedes pueden ver, está si se fijan, digamos, que los extremos de 6,8 a 8 constituyen exclusivamente 1,2 de diferencia, de distancia en la escala de pH. Sin embargo, 6,8 u 8, que son valores muy extremos, son prácticamente incompatibles con la vida. Así que, por lo tanto, todo el sistema está orientado en tratar de mantener en un rango muy estrecho de estos valores, entre 7,35 y 7,45, el pH de la sangre. Hay otros líquidos que pueden tener pHs distintos. Por ejemplo, el líquido intracelular tiene un pH algo más ácido, entre 6 a 7,4. La orina puede tener un margen de pH mucho más amplio, entre 4,5 a 8. Y para recordar, el pH gástrico, generado digamos, por el ácido clorhídrico gástrico, puede tener el pH ahí en el rango de 1. Recordemos que
Los ácidos son todas sustancias capaces de ceder hidrogeniones y las bases de aceptarlos. Esto, en este rango, digamos, de definiciones, también es importante recordar estos dos conceptos a los que denominamos acidosis-alcalosis y acidemia-alcalemia. Denominamos acidosis y alcalosis, la acidosis a todo el trastorno metabólico que tiende a que el pH de la sangre disminuya por debajo de 7,35 y a la alcalosis al trastorno metabólico que tiende a hacer que la sangre aumente por arriba de 7,45. Sin embargo, denominamos acidemia alcalemia a la acidemia cuando el pH está efectivamente por arriba de 7, por debajo, de 7,35 y alcalemia cuando está por arriba de 7,45. Esta diferencia, que parece solo semántica, tiene importancia conceptual, dado que existen la posibilidad de que haya mecanismos mixtos. Esto quiere decir la coexistencia de acidosis metabólica, por ejemplo, con alcalosis metabólica, lo que puede llevar a que estén presentes los trastornos metabólicos, pero que no tenga una repercusión efectiva en el pH. Esto quiere decir que haya acidosis metabólica y alcalosis metabólica y el pH esté alrededor de 7,40. Sin embargo, que esté la presencia de esos dos trastornos. Recordamos también que el ácido o base débil es una sustancia que tiene una disociación parcial en una solución y que el ácido o base fuerte tiene una disociación completa. De esta manera, entonces, el cuerpo o los procesos metabólicos generan una serie de ácidos a los cuales denominamos en su mayoría como ácidos volátiles. Estos ácidos volátiles constituyen el 98% de la carga ácida total y están representados fundamentalmente por la CO2 generada a través del proceso metabólico más importante de la glucólisis. Esto tiene como principal característica que es eliminado por el pulmón, por un mecanismo que ahora en un ratito vamos a hablar extensamente. Existen también otros ácidos no volátiles, dentro de los que están el ácido sulfúrico, los ácidos grasos, el ácido úrico, ácido fosfórico, que estos se eliminan fundamentalmente a través del riñón. De esta manera, podemos decir que existen mecanismos compensadores que están representados en principio por el sistema de amortiguamiento de líquidos orgánicos, por el centro y el aparato respiratorio y por el control renal del pH. Estos tres mecanismos trabajan en forma coordinada y es importante recordar, digamos, que en definitiva los ácidos volátiles van a ser eliminados en última instancia por el aparato respiratorio y los ácidos no volátiles van a ser eliminados fundamentalmente por el riñón. Como habíamos hablado anteriormente, estos amortiguadores o buffer tienen la característica de que están parcialmente disociados en una solución y que cuando están disociados al 50%, el pH al que están disociados al 50% lo denominamos pK. Si el pK, digamos, está cerca del pH en el cual está el sistema buffer, eso va a permitir que acepte o libere protones de acuerdo a los cambios que tenga de pH esa solución. Existen varios sistemas buffer o amortiguadores en el cuerpo, de los cuales el sistema CO2 bicarbonato corresponde al 75% del total y un 25% restante que están representados por otros sistemas como el bicarbonato, como el fosfato, las proteínas, el sistema óseo, etc. Este sistema de bicarbonato, que es, como dijimos, el sistema más importante, más representativo, tiene como característica a través de la anhidrasa carbónica la posibilidad de combinar agua con CO2 para generar ácido carbónico que a su vez se desdobla en bicarbonato y protón y esto permite ser transportado a través del torrente sanguíneo para poder
volver a hacer la reacción inversa en el pulmón y ser eliminado a través del sistema respiratorio. El pH al que trabaja el sistema bicarbonato está algo lejos, digamos, de su pK, que es en realidad de 6,1 del sistema PCO2 bicarbonato, pero que le permite de alguna manera, digamos, trabajar en un área de la curva en el cual le permite aceptar una cantidad importante de protones, al principio teniendo algunas variaciones relativamente importantes del pH, pero luego aceptando muchísimos protones con variaciones más pequeñas de pH. Esto quiere decir que cuando uno se acerca hacia pHs más extremos, permite una aceptación más importante o más importante de la cantidad de protones sin modificaciones tan severas del pH. Hay otros amortiguadores fisiológicos dentro de los que están el sistema de fosfato, el sistema de proteínas, dentro de los cuales la hemoglobina y la albúmina actúan en forma importante, y otros como por ejemplo los amortiguadores o buffer óseo, dentro de los cuales los representantes son el carbonato y otras bases que están presentes en el hueso, que pueden tornarse muy importantes fundamentalmente en algunos pacientes, por ejemplo en la insuficiencia renal crónica. De esta manera, la CO2 generada, una vez que es liberada de la célula que la genera, puede ir disuelta en el plasma y luego, dentro del eritrocito, que tiene una gran cantidad de anhidrasa carbónica, ser transformada en bicarbonato, representando el 70% de la CO2 que termina siendo transportada a través de este sistema en el plasma. Un 20% también, cuando se elimina de la célula, se disuelve en el plasma y la CO2 es captada por la hemoglobina y siendo transportada como carbaminohemoglobina aproximadamente un 20% del total. Un 10% remanente viaja disuelto en el plasma. Es importante recordar que este CO2 disuelto en el plasma es el que nosotros medimos como PCO2, como presión parcial de CO2, de anhídrido carbónico, cuando hacemos la determinación, por ejemplo, de dosaje de sangre arterial, que vamos a hablar un poco más adelante. Todo esto es transportado por el sistema sanguíneo hasta los pulmones, donde, por la reacción inversa de la anhidrasa carbónica, permite la eliminación de CO2 en el aire expirado. De esta manera, el sistema respiratorio participa en la regulación del sistema CO2 bicarbonato, porque si aumenta el volumen minuto alveolar, aumenta la eliminación de los ácidos volátiles. ¿Cómo puede aumentar el volumen minuto alveolar? Y bueno, fundamentalmente aumentando el volumen tidal, o sea, la cantidad de aire movilizado en cada respiración, y la frecuencia respiratoria. De esta manera, a medida que disminuye el pH, puede aumentar el volumen minuto alveolar, de esta manera liberando o eliminando una carga mayor de ácido volátil. De esta manera el aparato respiratorio actúa como un regulador de retroalimentación. Otro órgano muy importante, de hecho el más importante, es la regulación renal del bicarbonato, del pH, fundamentalmente por varios mecanismos. El riñón tiene una característica importante y es que la velocidad de la regulación es mucho más lenta que la que puede provocar el aparato respiratorio, dado que las respuestas respiratorias son mucho más rápidas. Sin embargo, el riñón tiene algunas características. La primera es que mantiene la concentración plasmática de bicarbonato, reabsorbiendo la carga filtrada de bicarbonato mediante un mecanismo que vamos a hablar ahora. Pero también tiene una capacidad de eliminación de orina ácida o básica de acuerdo a lo que necesite. Esto quiere decir, si tiene una carga de álcali importante, el riñón puede eliminar bicarbonato. Y si, por el contrario, si tiene una carga ácida muy importante, puede
fabricar bicarbonato y eliminar protones. El mecanismo fundamental de reabsorción de bicarbonato, en un 85% aproximadamente, está localizado en el túbulo contorneado proximal mediante este mecanismo. El bicarbonato filtrado combinado con sodio está, por lo general, ¿cómo se llama? Combinado con protón eliminado, digamos, por la célula tubular, está, y a través de la anidrasa carbónica 4 que está presente en la pared de la célula del túbulo contorneado, se vuelve a transformar, se vuelve a desdoblar en CO2 y agua, que mediante la acuaporina 1 fundamentalmente, puede ingresar a la célula para ser desdoblado de nuevo por la anidrasa carbónica y ser transportado por un mecanismo pasivo o facilitado mediante el gasto de energía de una ATPasa, y es reabsorbido en definitiva el bicarbonato filtrado. La reabsorción de bicarbonato depende de varios factores, entre ellas de la cantidad de bicarbonato filtrado y algunas otras condiciones más, pero esto es importante que el 85% de la carga total filtrada se termina reabsorbiendo en el túbulo contorneado. En el túbulo distal también se reabsorbe bicarbonato, pero también existe este mecanismo que resaltamos acá, que es la eliminación a través de lo que se denomina acidez titulable, que es la eliminación de protones que se pueden combinar con amonio o con fosfato, de manera de generar ácido fosfórico o amonio, NH4, esto amoníaco, digamos que esto no no pasa las barreras, como que se llama, tubular, y de esta manera es acidez que queda circunscripta a el lumen tubular, esto quiere decir que puede ser eliminado por la orina, y que no representa protones libres, así que por lo tanto no termina siendo, como que se llama, responsable de disminución del pH de la orina. Esto constituye en algunos mecanismos, en algunos momentos fisiológicos, un proceso muy importante de eliminación de carga ácida, de acuerdo a la carga de ácidos consumidos por alimento, por cantidad de proteínas, que puede ayudar a que pueda eliminar una carga determinada de acidez, como se llama, por parte del riñón. En el próximo video vamos a hablar entonces de los mecanismos fisiopatológicos de los trastornos primarios, acidosis y alcalosis metabólica y respiratoria respectivamente.